Lorna Beers, Ángeles de mi cabello. Narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 3. En aquel momento éramos 5 niños en la familia. Mi hermano Barry, que no era más que un bebé, y entre él y yo había 2 niñas, Helen e Aoife, y luego, por supuesto, estaba Ima, mi hermana mayor. Yo no jugaba demasiado con mi hermano y mis hermanas, solo cuando había una fiesta de cumpleaños o alguna otra celebración parecida. Supongo que tenía intereses distintos y que veía el mundo con otros ojos. Al principio, mi vida resultaba un tanto solitaria, pero enseguida hice nuevos amigos. Conocí a una niña, Roslyn, que vivía en el otro lado del muro, junto a la parte trasera de todos los jardines. Había un precioso y enorme muro que se extendía a lo largo de la carretera y papá construyó una escalera para nosotros, de tal modo que pudiéramos encaramarnos a él sin destrozarnos los zapatos. Era un muro fantástico para pasear por él, lo bastante amplio y ancho para poder moverse por encima de él sin peligro, y así era como nos desplazábamos de una casa a otra o a los campos que se extendían por la carretera. Me encantaba aquel muro y disfrutaba mucho encaramándome a él. Roslyn se convirtió en mi mejor amiga. Vivía en una enorme y coqueta casa que se levantaba al otro lado de la pequeña muralla, a unas 6 casas de distancia, y la mayoría de las veces íbamos a vernos caminando por encima del muro, en lugar de tomar el camino más largo. Ella también procedía de una familia numerosa, pero algunas de sus hermanas ya eran mayores y se habían marchado de casa. Conocí a su hermana pequeña, Caroline, y a su hermano Michael, que eran 8 años mayores que ella. Roslyn era una niña alta y delgada, con un cabello largo, oscuro y liso. Tenía un carácter muy alegre y siempre estaba riendo. Me gustaba mucho estar en compañía de aquella muchacha y de su familia, y de hecho pasaba más tiempo con ellos que con mi propia familia. El padre de Roslyn era alemán, o eso creo, un hombre alto y fuerte con el pelo oscuro que estaba comenzando a teñirse de gris. Pasaba mucho tiempo fuera, ocupado en viajes de negocios, pero cuando estaba en casa era muy bueno con Roslyn y con sus hermanos, y conmigo. Los domingos solía comprar una pequeña bolsa de dulces para cada uno de los niños y yo me sentía muy complacida y orgullosa de que siempre me incluyera entre ellos. Lo cierto es que contaba conmigo para todo. En el interior de la bolsa solo había 6 u 8 dulces, pero para mí eran deliciosos y siempre trataba de que me duraran el mayor tiempo posible. Todos los domingos se celebraba otro ritual en casa de Roslyn, que a mí me encantaba. Su madre solía leernos un cuento. Íbamos a su habitación y nos sentábamos en la cama. Algunas veces solo estábamos Roslyn, Caroline y yo. Otras veces se nos unía Michael o alguna de mis hermanas. La madre de Roslyn leía maravillosamente los cuentos y conseguía que nos sentáramos y escucháramos ensimismados durante 1 hora o más antes de que nos pidiera que saliéramos a jugar. Algunas veces el libro era muy largo y tardaba varias semanas en acabar de leerlo. Uno de mis libros preferidos era El jardín secreto del francés Joseph Banet. En nuestro jardín había un enorme columpio de madera que papá había reparado hasta conseguir que se elevara hasta el cielo. Yo solía jugar con ese columpio durante horas y mientras estaba sentada en él, los ángeles me enseñaron muchas sencillas lecciones sobre la vida. De hecho, a menudo mientras estaba allí en cuerpo, me encontraba en otro mundo, donde los ángeles me enseñaban algunas cosas maravillosas y extraordinariamente mágicas. En ocasiones, cuando estaba sola en el columpio, uno de los ángeles me decía: Lorna,
extiende la mano, queremos mostrarte algo. Entonces depositaba algo diminutivo en mi mano y cuando aquello tocaba la palma, el ángel apartaba la suya y en ese momento una luz comenzaba a materializarse. Algunas veces ese destello se asemejaba a una pequeña estrella o a una margarita. Luego la luz comenzaba a aumentar de tamaño como si estuviera cobrando vida. A medida que iba creciendo, empezaba a brillar y emanaba de su interior una luminiscencia intensa y amarilla. La luz ascendía desde mi mano y subía hacia el cielo, haciéndose cada vez más grande y brillante hasta que oscurecía parcialmente el sol. A continuación, contemplaba un reflejo maravilloso, como si atravesara un espejo. Era un rostro muy hermoso, como humano, que me dedicaba una sonrisa. La primera vez que tuve aquella visión, los ángeles me dijeron que aquel rostro pertenecía a la reina de los ángeles. Le gustaba emplear términos que fueran comprensibles para una niña y que me recordaban a los cuentos de hadas que conocía. Me decían que la reina era como una madre, de igual modo que mi madre era como la reina de mi familia. Los ángeles me explicaron que ese ser era la reina de los ángeles, la madre del universo, la madre de la creación, la madre de todos los ángeles. De repente, la enorme esfera amarilla sobre la que había visto reflejado aquel rostro explotó en millones de diminutivos fragmentos que cayeron como si fueran serpentinas doradas procedentes del sol. A lo largo de los años, los ángeles me han concedido bastante veces este don, incluso siendo yo ya adulta, especialmente cuando tenía necesidad de consuelo. La mudanza a otra casa, como es lógico, también trajo consigo un cambio de colegio. Mis 3 hermanas y yo fuimos a una pequeña escuela estatal para niños y niñas que se encontraba a media hora de camino de casa. Mis hermanas tomaban el autobús, pero la mayoría de las veces yo prefería caminar. En mi trayecto al colegio tenía que avanzar rápido y darme prisa, ya que, de lo contrario, llegaría tarde y tendría problemas. Pero luego me tomaba mi tiempo a la hora de regresar a casa. En el mismo terreno donde se levantaba el colegio, a un lado de este se encontraba la iglesia, así como el ayuntamiento, que estaba en el otro lado. Solo había 3 aulas y no contaban con el espacio suficiente para albergar a todos los niños, así que el ayuntamiento se usaba para albergar a 2 clases. El primer año que pasé allí estuve en el ayuntamiento. Las 2 clases se impartían al final del pabellón sin que hubiera ninguna pared que las separara. El señor Jones era mi maestro y me trataba con bastante rudeza. Para él, yo era una idiota y le irritaba enormemente contar con una niña como yo en su clase. Una mañana los ángeles me comunicaron que aquel día iba a suceder algo especial en la escuela que me iba a agradar mucho. Los ángeles tenían razón, como siempre. Lo que ocurrió aquel día me hizo sentir muy dichosa en aquel momento y todavía hoy me siento así cada vez que pienso en ello. Estábamos en clase de lengua irlandesa cuando el profesor Jones nos hizo una pregunta y anunció que el niño que diera la respuesta correcta ganaría media corona. Quería saber qué significaba la palabra irlandesa crown. El profesor fue preguntando uno por uno a todos los alumnos, comenzando por su derecha. Él me había sentado apartada de todos en la izquierda. Preguntó a toda la clase, uno por uno, pero ningún niño conocía la respuesta. Tal y como era su costumbre, a mí no me preguntó. Sentada sola en mi pupitre, estaba segura de que conocía la respuesta. Me hallaba muy agitada. No podía parar de removerme en mi silla. Quería ponerme en pie y gritar la respuesta. Los ángeles tuvieron que hacer un esfuerzo descomunal para conseguir que me estuviera quieta. Ángeles, decidle que me mire, por favor. Pedidle que me pregunte.
Casi estaba gritando de la excitación. «No te preocupes, Lorna», me dijeron, «al final te va a preguntar». El señor Jones miraba a la clase con extrañeza y no paraba de exclamar: «Vamos, ¿qué os pasa? Pero si es muy sencillo». Me río mucho cada vez que recuerdo la expresión de su rostro, con los ojos abiertos de par en par y la cara colorada. Estaba perplejo. Preguntó al último niño, pero no a mí, y luego dijo: «Vaya, parece que nadie se ha ganado la media corona». Osus estuvo todo el rato de pie, justo al lado del señor Jones, señalando en mi dirección, pero, por supuesto, el maestro no podía verlo. Quería gritar a Osus para que lo agarrara de la mano y lo acercara hasta donde me encontraba. Toda la clase guardó silencio y ningún niño emitía un solo ruido. A pesar de lo que me dijeron los ángeles, daba la sensación de que el señor Jones no tenía la menor intención de preguntarme. El maestro avanzó hasta su mesa. Todavía reinaba un silencio sepulcral en la clase. De repente, Osus y el ángel de la guarda del señor Jones le sujetaron dulcemente por el brazo, hicieron que se diera la vuelta y lo dirigieron hacia donde me encontraba yo, susurrando todo el tiempo en su oído. «Sé que no va a servir de nada», declaró el señor Jones, «pero te lo voy a preguntar». Por tanto, finalmente me preguntó a mí, y entonces, con una voz cargada de felicidad y de confianza, exclamé: «Significa árbol». Al señor Jones se le cayó la mandíbula. Era la respuesta correcta. Toda la clase se echó a reír y comenzó a aplaudir. Estaban encantados. El profesor tuvo que darme la media corona y siempre recordaré cómo la depositó en mi mano mientras yo le daba las gracias. Nunca antes había tenido tanto dinero, nada menos que media corona. La mayoría de los niños se marchaban corriendo a casa después del colegio, pero yo prefería ir despacio y pasar un tiempo en solitario jugando con los ángeles. La vuelta a casa desde la escuela me podía llevar horas. Solía caminar junto al río para poder ver el seto que se levantaba al otro lado, tras la cual se extendían los campos de una enorme casa que allí había. Algunas veces correteaba junto al río con los ángeles sin parar de reír y de gastarnos bromas. Otras veces me enseñaban algunas cosas. Una vez me apartaron la vegetación y me dejaron ver un agujero que se abría en la orilla y que contenía un nido de avispas. Como fueran los ángeles los que habían apartado el camuflaje, lo hicieron sin molestarlas. Podía quedarme allí años observando a las avispas, sin sentir el menor miedo a que me picaran. Recuerdo que un día regresé a ver el nido y descubrí que los adultos lo habían localizado y habían envenenado a los insectos. Aquello me puso muy triste. Muchas veces los ángeles también me enseñaron el ganado que pacía en los campos que se extendía al otro lado del río. Me enseñaron a ver las cosas de manera distinta a cómo lo hacen los demás. No solo miraba a una vaca, sino que llegaba a ver todo lo que había en ella, cada contorno, cada pequeña protuberancia. Los ángeles hacían que cada detalle reluciera o destacara más de lo normal, para que así pudiera distinguirlo. Algunas veces también me dejaban mirar dentro de los ojos del animal y aunque hubiera mucha distancia de separación, podía ver en lo más profundo de su mirada. Me permitían distinguir cosas que la mayoría de la gente nunca ve. Aquello resultaba fascinante. Podía percibir toda la luz y la energía y todo lo que pasaba dentro y alrededor del animal,